muy lindo estar aquí, reunirnos aquí para adorar a nuestro Dios. Ha iniciado el mes más bonito del año, que es diciembre, porque en este mes cada familia se prepara para celebrar la Navidad. Hoy vamos a reflexionar acerca de lo que pasó la primera Navidad y por qué año tras año lo recordamos. Vamos a pensar en cómo deberemos prepararnos para recordar y conmemorar este acontecimiento y a tratar de entender el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Muchos profetas en el pasado habían anunciado la venida de Jesús. Hermanos, abran las Biblias y busquen Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús iba a nacer, el Señor comenzó a buscar a los discípulos para que estuvieran dispuestos a ser parte de los planes divinos. Fue así como se presentó a María y José, pero en formas diferentes, porque cuando Dios llama, lo hace de diversas maneras, pero siempre buscando encontrar la disposición voluntaria de sus siervos. En el Evangelio de Lucas del 26 al 38 se registra el llamado a María. Un ángel se le presentó y decirle el plan de Dios. Resumiendo, le dijo que ella había hallado gracia en frente de sus ojos y que ella iba a concebir en su vientre y daría a luz a un hijo, a quien llamará Jesús. Este será grande, le dijo, y será llamado Hijo del Altísimo, y su Espíritu Santo vendrá sobre ti y él. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este niño aquí? Bueno, como ustedes sabrán, mi hermano y yo nacimos juntos. Por ende, vamos a hacer y compartimos este mensaje juntos. Y yo continuaré hablándoles más de esto. Con su sombra, lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. La respuesta de María fue: He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. A José, en cambio, a través de un sueño fue donde se llamó. Al recibir la noticia de que su novia estaba embarazada, decidió dejarlo en secreto para no hacerle daño. Ahora hablamos en Mateo 1:20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, porque al recibir a María como tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. Mateo 1:24. Y desesperando José el sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y entonces recibió a su mujer. Como podemos ver, María aceptó el llamado y a pesar de las cosas difíciles que tenía que vivir, se sujetó a lo que Dios tenía preparado para llevar a cabo su propósito. La mirada no estaba puesta en las circunstancias, sino en la palabra de Dios. José tuvo que ejercer fe y se aferró a las evidencias que Dios le daba y que él estaba en medio de todo. Los dos tuvieron que humillar su corazón por fe y seguir los planes divinos y sueños que Dios tenía. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios y quizá no entendamos lo que nos sucede. Simplemente nos llamó a confiar en Él y seguirlo en la medida permanezcamos siguiéndolo, aprendemos a ver su gloria en todos los lugares donde Él nos ponga. Gracias. Y recuerden, esta Navidad tenemos que pasarla con alegría al lado de nuestro Cristo Dios. Gracias. Buenos días, mis queridos hermanos. En este momento voy a seguir el tema de Juan David. El Señor había revelado a través del profeta Miqueas cuándo y dónde Jesús nacería. En Miqueas 5:2 nos dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio. José y María vivían en Nazaret, y para que se cumpliera la profecía, el Señor hizo que el emperador romano llamado Augusto César hiciera un censo. El censo era un conteo de las personas, aquellas que habían nacido ahí. José era de Belén, entonces tenía que viajar con María
a Belén para que cumplir ese censo, esa ley. Para María no era muy fácil porque tenían que recorrer 120 kilómetros en un solo asno. Aproximadamente eso era de 120 kilómetros. Cuando llegaron a Belén, José y María no tuvieron lugar en el mesón, ni porque había tanta gente que nació de ahí. En Lucas 2, 6, 7 nos dicen, y aconteció que estando allí, ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el almacén. La paciencia y la sencillez de María era digna de admiración. No se complicó, ni se quejó de los caminos que Dios le tenía. Y es justamente eso que le hace grande a los ojos de Dios. Eso nos trae a todos una enseñanza. Dios hace las cosas de formas diferentes a las que nosotros esperamos o pensamos. Y si estamos convencidos de que Él tiene el control de toda nuestra vida, podremos disfrutar de sus caminos. Esto será posible si aprendemos a ser sencillos y humildes, porque el sufrimiento nos viene cuando somos insatisfechos con lo que vivimos. Es necesario rendirnos y entender que cuando Jesús está en el centro, se puede experimentar gozo aún en medio de un sucio establo. En Lucas 2, 8 al 20 nos dicen, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Se les presenta un ángel y la gloria del Señor los rodea. Ellos tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les doy nuevas de gran gozo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y apareció una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios diciendo y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Cuando los ángeles se fueron, ellos corrieron a Belén y encontraron al niño, tal como el ángel les había dicho, y dieron a conocer a todo lo que les había revelado. Los pastores, en ese tiempo, los pastores eran la ocupación de menos valor, pero cuando Dios buscó un lugar para dar un concierto celestial, no escogió un teatro ni un auditorio, quizá porque las ceremonias que allí se hacían eran llenas de formalismos y corazones orgullosos. No tenía que ver nada con algún lugar, sino con quienes obraban allí, y no estaban preparados para recibir las nuevas de gran gozo. Así que Dios escogió las montañas de Belén. El anhelo de Dios es hacer de nosotros unos humildes discípulos suyos, de tal manera que estemos listos a recibir las más grandes revelaciones del cielo. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Así como María y José siguieron caminando con su fe y humildad en su corazón, nosotros también podemos hacer un cambio hoy. ¿Sientes tu corazón triste o pesado? Dios quiere darte alegría. ¿Fuiste un poco desobediente hoy o egoísta? Pide perdón con un corazón humilde. El cambio que Dios nos pide es este. Abre tu corazón a Él. Cuando somos humildes y honestos con Dios, Él viene a vivir en nuestro corazón y nos da fuerza y paz, justo como lo hizo con María y José en su viaje difícil. Decide hoy tener un corazón humilde para que Dios, el Dios alto y sublime, venga y te llene de ánimo. Buenos días, hermanos, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, enfatizando lo que hasta aquí hemos venido tratando, vimos que 1. Dios elige como padres de su hijo a 2 jóvenes pobres. 2. Anuncia el nacimiento a humildes pastores desconocidos en las colinas de Belén. 3. Permite que
su hijo nazca sin que nadie lo note en un establo rodeado de animales. 4. Guía a unos sabios de Oriente que estudiaban las escrituras de los hebreos que no eran judíos, quienes, según relata Mateo 2:1-12, llegaron a Jerusalén, preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, porque su estrella hemos visto, y venimos a adorarle. Dice que el rey Herodes se turbó y comenzó a preguntar dónde había nacido, cuándo sucedió esto. Los escribas indagaron las escrituras y dijeron que en Belén, porque así estaba escrito. Herodes le dirige a Belén y les pide que le comuniquen para ir también a adorarle, aunque sus intenciones no eran esas. Sus intenciones eran destruirle, porque él pensaba que su reinado iba a ser tomado por él. Los sabios, cuando guiados por la estrella lo encuentran postrándose, lo adoran y le ofrecen presentes de oro, incienso y mirra. Y por revelación de Dios no volvieron a Jerusalén, sino regresaron a su tierra por otro camino. Fueron el pueblo de Israel, los elegidos por Dios para comunicar al mundo las buenas nuevas de salvación, pero Dios les pasó por alto porque no respondieron a su llamado. Los israelitas, estudiosos de la profecía, sabían dónde Jesús iba a nacer, pero no pudieron entender las circunstancias ni reconocerlo. Juan 1, del 9 al 11, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El orgullo y la envidia de los sacerdotes y ancianos de Jerusalén cerraron las puertas a la luz que Dios les estaba dando a través de los pastores, y los sabios de Oriente no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes consideraban paganos. Supuestamente tenían la verdad, sabían dónde nacería, pero no estuvieron dispuestos a ir a Belén para ser testigos del cumplimiento de la profecía. Así se prepararon para rechazar a Cristo y darle muerte. Todo esto nos invita a meditar en cómo es nuestra actitud frente a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por haber sido llamados por Dios para ser parte de su pueblo. Porque ¿de qué sirve ser parte de un pueblo escogido si es que el pueblo no puede encontrar ni reconocer a quien lo escogió? ¿De qué sirve ser elegido si no nos involucramos en la misión que nos dio? Hermanos, Dios nunca nos elige solo para que seamos parte, sino que para que seamos guiados por Él. Hagamos nuestra parte en donde nos ha puesto. Dios nos ama y por eso nos ha elegido, pero debemos entender que sus planes se van a cumplir con o sin nosotros. Que esta Navidad pueda ser una linda oportunidad para que nos preparemos y miremos cuál es nuestra actitud delante del Señor. Que más allá de las reuniones, cenas navideñas, intercambios de sorpresas o otras reuniones más a la que estamos acostumbrados, pensemos que en sí estamos viviendo lo que fuimos llamados a vivir, si en verdad hemos abierto nuestro corazón para que Cristo nazca y crezca en él, si estamos siendo luz en medio de la oscuridad de este mundo, si estamos permitiendo que los planes de Dios se cumplan a través de nosotros. Invitemos en esta Navidad a Jesús a que sea el centro y el único invitado permanente en nuestras vidas. Amén.